Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom, shalom, shalom. Bueno, en esta oportunidad vi la necesidad de responder a una persona que hizo un comentario con mucho respeto y me pareció bueno, ¿sí? User NH2, no sé si es hermano o hermana, pero dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sí? Juan 8, 17 y 18. ¿Cómo comprende este versículo? Pregunta. ¿Hay algún error de tradición? Dice, de traducción, ¿será? De traducción. Bueno, de entrada, en primer lugar, quiero dar gracias por este comentario. Es muy importante hacer preguntas. Lo que yo estoy notando, hermanos, que las respuestas que he dado de otros comentarios no tuvieron objeción. Así, eso me parece muy importante, porque, claro, obviamente cuando viene una explicación, uno automáticamente empieza a buscar varios textos bíblicos, porque le vienen a la mente varios textos bíblicos, porque en la mente es donde se hizo una fortaleza, ¿sí? Eso es lo que hace la teología, una fortaleza. Bueno, en esta oportunidad lo que voy a comentar, vamos a ver esto. Pero primero vamos a ver algunas cositas. Si, por ejemplo, lo que cuentan los evangelios. Los profetas, hermanos, los profetas hablaban por parábolas, hablaban por alegorías, no hablaban directamente las cosas. Por eso el Mesías, cumpliendo la profecía, él hablaba también de la misma manera, ¿sí? Él hablaba por medio de alegorías, por medio de parábolas. Nosotros podemos leer eso en los evangelios. Específicamente el evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34, dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A sus discípulos les hablaba sin parábolas, les contaba las cosas tal cual son. Pero a los que no eran sus discípulos, es decir, a los de afuera, les hablaba por medio de parábolas, ¿sí? Es más, en una ocasión, esto está registrado en varios evangelios, pero en una ocasión le preguntaron, esto lo vemos en el evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Viendo no ven, oyendo no oyen. Eso es lo que produce la idolatría, hermanos. En el Salmo 115 nosotros podemos ver que uno se asemeja a lo que adora. Los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Sí? Idolatría. La idolatría no te deja ver las alegorías, ¿sí? La sabiduría en las alegorías. Bien. Entonces, leemos también, a ver, en Oseas 12:10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas.
¿sí? Parábolas. Por medio de los profetas usé parábolas, alegorías, ¿sí? Sepan que el Padre es una figura alegórica. Isaías 63:16 dice: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos conoce Israel, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Obviamente aquí es decir Padre es una alegoría. En Ezequiel 36, en Jeremías 31:31, la alegoría es de esposo. ¿Se puede ser padre y esposo? Sí. Si no es alegoría, esto sería un incesto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y es antitorá. Ok. Entonces sepamos que esposo es una alegoría del Todopoderoso, Padre es otra alegoría. Entonces, referirse al Todopoderoso como Padre, como Hijo, también es una alegoría. El asunto es que algunos no lo han visto, pero cuando lo reconocen, como en el video del debate, el muchacho reconoció que los textos de Isaías se estaba refiriendo al Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? Yahweh, el único Yahweh que hay, Yud, Hei, Vav, Hei, Jehová, ¿sí? Para los que les es familiar ese nombre, aunque no ese es el nombre, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Los profetas hablaban por alegorías, ¿sí? Mashiach hablaba por alegorías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hablaba por alegorías, y sin alegorías no hablaba nada, ¿sí? Eso es lo que alcanzamos a ver. Bien, teniendo esto en mente, vamos a ver el texto. El texto en cuestión empezaría... de hecho, Mashiach en este contexto les dijo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Sí? Antes de ver Juan 8, vamos a leer rápidamente Juan 14, porque las mismas cosas que les hablaba a los fariseos, les habló a los discípulos, pero a los discípulos les reveló. Miren cómo viene la mano, En el 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Escuchen, ¿a dónde va? Él va al Padre. ¿Y cuál es el camino? Les digo esto, acá les está hablando la alegoría del Padre, pero la va a explicar. Le habla en alegoría, pero la explica para cuando hable en parábolas a la gente, ellos sepan de qué se está refiriendo, ¿sí? Como cuando dijo: destruyan el templo, yo lo reconstruyo en 3 días. Los discípulos sabían que no se refería a las piedras. Escuchen hermanos, cuando Mashiach les mandó a decir a los discípulos después de resucitado: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, Tomás entendió perfecto, porque cuando lo vio le dijo: Señor mío y Dios mío. Es que a Tomás se le había revelado. Tomás que acá estaba, que no demuéstranos al Padre, que queremos ver al Padre, ese mismo Tomás, cuando se manda a decir a los discípulos: díganle a los discípulos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ellos entendieron perfecto, ¿sí? Y Tomás dijo, cuando lo vio, dijo: Señor mío y Dios mío. Eso es revelación. Eso es la revelación del otro versículo, a través de un apóstol. Un apóstol te lo revela. ¿Cómo no querés creer? ¿Por qué sabían que no se refería a las piedras? Porque el Mesías les explicaba todas las cosas, ¿sí? Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, no dice nadie va, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ya le conocéis. Y le habéis visto. Escuchen, esto no es un versículo, esto es un episodio, es un destello de luz, es una catarata de revelación. Y fíjense la respuesta de los apóstoles. Miren, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Escucharon lo que pasó acá? El Mesías le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y yo no sé si ahí se escuchó grillo o qué, pero Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Escuchen, porque el Mesías tiene cierta, a ver cómo les puedo decir, empieza a bajar un poco la cascada de información porque dijo, hay muchas cosas que tengo que decirlo, pero todavía no las podéis sobrellevar. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Le dice así, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo a ustedes, ¿sí? No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. A esto, mire, cuando Él dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, te está diciendo que no hay una personalidad del Hijo, ¿sí? Y otra personalidad del Padre, ¿sí? Sino que es el Padre que habla a través del Hijo. El Hijo era la palabra del Padre, era el Padre mismo hablando. Por eso Hebreos nos dice que Dios en otro tiempo nos hablaba por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo. ¿Quién? Dios nos habla a través del Hijo. ¿Sí? A ver. Vamos a ver ahora el ejemplo acá que estábamos viendo, Juan 8. Se supone que los maestros y los escribas de la ley, ellos tendrían que entender el lenguaje del Mesías, pero no lo entendían. Entonces les habló de otra manera. Y en el versículo 21 le dijo, otra vez le dijo, dice, a ver si vamos más antes, creo que más antes estaba, sí. Acá viene lo del testimonio. Dice, versículo 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sepan que para un judío, el judío entiende perfectamente quién es la luz. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos hablaron conforme a su Torá, ¿sí? Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Les habló directamente, así. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Les habla del lugar. ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Eso es suficiente, hermanos, para decir que el testimonio es verdadero? Según la Torá, ¿es suficiente?
Entonces les habla de otra forma, escuchen. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hasta ahí el versículo 14 lo dijo todo. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Según la carne es esto, ¿sí? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, si yo soy el juez, mi juicio es verdadero. Mi juicio, dice. ¿Sí? El versículo 16 dice exactamente lo mismo que el 14, pero ahora en alegorías, porque dijimos que sin alegorías no les hablaba. En primer lugar les habló y les dijo algo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, ¿sí? No dijo ni una cosa ni la otra, pero si me conociera sabría, ¿no? Entonces dice versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Qué es esto? Es decir, lo mismo que el versículo 14, pero en alegorías. Escuchen, esta frase, el que me envió, si yo creo que esto es evidencia de que estaba el Hijo con el Padre y el Padre en el cielo lo envía al Hijo a solucionar los temas acá en la tierra, déjeme decirle que esta frase también la dijo Juan el Bautista. También las dijo Juan el Bautista. ¿Sí? También las dijo Juan el Bautista. Entonces, esto es una alegoría. El Padre es una alegoría, como se puede ver en los textos proféticos. ¿Sí? Entonces dice, y en vuestra ley, a continuación dice, y en vuestra ley, ¿por qué dice en vuestra ley? Escrito está que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo no sé si es que está citando algo, porque así literalmente no está en la Torá. Pero creo que tiene que ver esto con juicio. Vamos a dejarlo seguir. Esto es Deuteronomio 17, ¿sí? Pero Deuteronomio 17 dice, no dice el testimonio de dos hombres verdadero. Dice, por dicho de dos o tres testigos morirá, el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí? Había juicios, esto con respecto a juicio de muerte, porque había testimonio de uno solo que era válido, ¿sí? Como por ejemplo, si una doncella es abordada por un hombre en un campo y da voces y no hay nadie que la escuche, ¿sí? Ni uno, para salir de testigo, ¿sí? Entonces hay varios episodios donde se habla del testimonio de uno, pero en el caso de para dar muerte tienen que ser dos o más. Cuando Mashiach le dice que yo, si juzgo, mi juicio es verdadero, está hablando de un juicio de muerte, ¿sí? Porque dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, aunque yo solo juzgue, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, ¿sí? Aunque yo lo dé el testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. En ese capítulo 4 no menciona al Padre, ¿sí? En el versículo 4. Ahora, fíjense lo que dice, versículo 18, yo otra vez en alegoría, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y otra vez se usa la palabra que me envió, el Padre que me envió. ¿Sí? Esto es obviamente una alegoría de las profecías que tenía que cumplir el Mesías. ¿Sí? Las profecías que tenía que cumplir el Mesías. El Mesías estaba anunciado. ¿Por quién estaba anunciado? Por los profetas. ¿Y cuál es la voz profética? Es la voz del Padre, ¿sí? Entonces por eso es que habla de esa forma, el Padre que me envió, ¿sí? ¿Qué más? Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús,
Fíjense, ¿dónde está tu Padre? Habla del lugar. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Yeshua dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, a mi Padre también le conocerías. Lo mismo que habló con sus discípulos. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Si el que no me conoce a mí, el que no me ha visto a mí, no ha visto al Padre. El que me vio a mí, ha visto al Padre. Se está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Para que no digas que no se le fue mostrado a los demás. Sí, se le fue mostrado, pero en alegoría. A los discípulos le habló las cosas tal cual son, ¿sí? A estos no. A ellos les decía. Estas palabras habló Jesús, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Fíjese versículo 21. Otra vez dijo, me voy y no me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Sí? ¿Qué le dijo a los discípulos en Juan 14? Donde yo voy a preparar el lugar para que ustedes también estén. A esto que le dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, fíjese acá, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Les está revelando desde hace rato, mi testimonio es verdadero, si yo solo doy testimonio, mi testimonio es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? El testimonio del Todopoderoso es verdadero. Mashiach se estaba mostrando como el Todopoderoso, pero en forma de alegoría. Ellos no lo podían ver. Como no lo podían ver, les hablaba con el lenguaje que ellos podían entender. El lenguaje de la Torá. ¿Sí? ¿Dos testigos? ¿Quieren dos testigos? Bueno, yo y mi Padre. Yo y mi Padre. ¿Sí? Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo mismo que le dijo a los discípulos, creéis en Dios, creed en mí, creed también en mí. Y a estos le dice, si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. ¿De qué les dijo desde el principio? Les dijo que si él daba testimonio, su testimonio era verdadero porque él sabe de dónde viene y a dónde va. Por eso nada más, por eso nada más, claro. ¿Sí? Porque en esa oportunidad y en varias ocasiones acá que se pudo ver, yo soy de arriba, hay expresiones que se estaba revelando como el Padre Eterno. ¿Sí? Entonces no es que está mal traducido, no está mal traducido, los textos están bien traducidos. El lenguaje que se utiliza en estos episodios son lenguajes alegóricos, porque se les hablaba a los fariseos y a los fariseos no les puede decir las cosas tal cual son. ¿Sí? Eso es lo mismo que vimos en el Evangelio de Mateo 13. A los fariseos no les va a decir las cosas tal cual son. ¿Sí? Les hablaba todo por alegorías, todo por parábolas. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Este es el episodio. ¿Sí? Entonces, yo y mi Padre, eso yo y mi Padre son figuras alegóricas donde uno cuando empieza a entender que no son dos distintos, no son dos diferentes, ¿sí? Hay una de las voluntades que no está. ¿Se dieron cuenta ustedes? Yo las cosas que hago no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace la obra. Escuchen, ustedes empiezan a escuchar las palabras del Mesías. El Mesías mismo estaba diciendo que las cosas que él dice las que oí de mi Padre. ¿Eso qué es?
Eso es una forma alegórica de decirte que el Padre es el que está hablando. El Padre es el que está haciendo la obra. Los discípulos entendieron perfectamente eso. Por eso es que después de que vino el Espíritu Santo, porque antes Mashiach le dijo, tengo muchas cosas que deciros todavía, pero no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas. ¿Sí? Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué pasó? Mashiach muere, viene el Ruach, desciende sobre los apóstoles, se llenan del Ruach, y los apóstoles decían que Mashiach, ese es Dios. Ese es Dios sobre todo. Él es el creador. ¿Sí? Él es el creador. Él es el Padre eterno. ¿Sí? Él es el Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, espero que les sea de utilidad. Ahora sí, en el próximo video vamos a estar analizando, seguir con el debate, y bueno, hasta aquí el video de ahora. Gracia y paz. Si tienen comentarios, por favor, vamos al próximo video. ¿Sí? Gracia y paz, shalom.